Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de uno de los grandes temas que enfrenta nuestro país. Vamos a platicar de la desigualdad. Hoy hay un gran debate, no solamente en términos académicos, sino también en las esferas públicas y en las esferas privadas, de si la desigualdad es producto de la pobreza o la desigualdad es la causante de la pobreza. Y nos parece que este debate, que tiene grandes fundamentos, no solamente en países como el nuestro, sino sobre todo en países de todo el mundo, está basado fundamentalmente en la responsabilidad que tenemos todos, en la manera en cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que pensar, no solamente en una distribución más equitativa de la riqueza, sino también cómo podemos generar nuevas fuentes de empleo, cómo podemos articular a los sectores productivos con un modelo educativo que esté orientado a satisfacer y a garantizar las necesidades básicas de la población. También con la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan sus capacidades como ciudadanos, y eso lo que conlleve a que tengan la capacidad de exigirle más a los gobiernos y a ser corresponsables con el éxito no solamente de los programas sociales, sino también de las políticas públicas. Es en este sentido en donde cuando hablamos de desigualdad, sobre todo en nuestro país, tenemos que hablar no solamente de la satisfacción de las condiciones materiales mínimas que deben tener las familias, sino sobre todo tenemos que hablar de cómo se tienen que sentar las bases económicas, sociales y culturales del futuro de las familias, es decir, cómo podemos transitar en un modelo educativo de calidad, en un modelo educativo que esté articulado a los principales sectores productivos del país. Tenemos que hablar de la certeza que van a tener las personas cuando lleguen a ser adultos mayores y que puedan también tener satisfechas sus necesidades materiales, pero también sus condiciones de bienestar. Tenemos que platicar también de cómo hoy la desigualdad no solamente está identificada en el campo como se visualizaba hace muchos años, sino también hoy esta desigualdad se está viviendo de manera muy profunda en las ciudades, que hoy son el lugar en donde más está articulada la población de nuestro país. Y es por ello que hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué es para ellos la desigualdad? ¿Cuáles consideran que son las acciones que podemos llevar a cabo nosotros como ciudadanos para combatir la desigualdad? ¿Cuáles consideran que deben ser las principales acciones desde la esfera del gobierno que de manera responsable pueda otorgar nuevas oportunidades a estas familias y eso contribuya a reducir de manera importante esa desigualdad? Vamos a ver lo que nos contestaron. El indígena, yo creo. Pues por la falta de oportunidades, por la falta de la integración a la sociedad, digamos, lo urbana, ¿no? Pues yo digo que es la pobreza, siempre ha sido así, la pobreza, el sector de la pobreza. Yo creo que el sector que no tiene educación, yo creo, porque carecemos de información muchas veces, no tenemos los cimientos de cómo hacer alguna defensa, ¿no?, inteligente de lo que está pasando. El de las mujeres, definitivamente, en el campo del trabajo. ¿Por qué? Porque deben prioridad a los hombres simplemente. Pues creo que bastante, porque, o sea, las personas que no tienen las mismas posibilidades de crecimiento, pues obviamente eso limita las posibilidades de evolución del país y de oportunidades para todos, ¿no? Pues en todo, bueno, desgraciadamente somos un país que simplemente por igualdad de género, desde ahí se ve que no hay igualdad. La mujer siempre se le ha puesto hasta abajo y el hombre ha sido siempre arriba. La desigualdad afecta en que no tenemos todos la misma oportunidad. Las mismas oportunidades en todos los sentidos, educación, laboral, de inversión, yo creo eso. En la producción, estoy segura, porque siempre escogen, en su prioridad siempre escogen hombres en vez de mujeres. No siendo condescendiente con las personas que sufren de alguna, que no tienen las mismas oportunidades, ¿no?, sino ofrecerles
pues las mismas oportunidades de trabajo, de desarrollo artístico incluso, ¿no? O sea, creo que es cuestión de ser incluyente. Pues empezando por la educación desde casa, ¿sí? Haciendo patrones de igualdad desde que el hijo está chico, enseñarle lo que es importante, desde lavar un traste, levantar un papel, al igual que a los hijas, ¿no? Yo creo que la educación empieza desde la casa y la igualdad también, ¿no? Ayudar al que tengo cerca. Yo en mis conceptos, yo creo que a la gente que yo vea en esas situaciones de desventaja, yo puedo hacer algo por ellos, adelante, ¿no? Desde darles a lo mejor una oportunidad, una recomendación, sin problema. Yo creo que eso es lo que yo puedo hacer. Yo creo que la educación de la casa y después en la educación primaria y secundaria también siempre te marcan así como que una separación, no una integración. Convocar gente, hacer manifestaciones, comentarle algo al gobierno para poder evitar esa situación. Híjole, pues yo creo que va desde la educación, ¿no? O sea, creo que desde que la gente es muy joven, si recibe la educación necesaria, pues obviamente no va a haber estas brechas de separación entre los demás sectores de la población. Pues empezando por ellos mismos, que no haya tanta corrupción, desgraciadamente es así, y fomentar la igualdad en cuanto a la mujer, en cuanto a las hijas desde que nacen, desde el hombre desde que nace. Yo creo que eso es más que nada fomentar, aventar programas y decir que somos un país libre, soberano, y sobre todo que necesitamos que en este país haya eso, la igualdad de circunstancias en todos los aspectos. Yo creo que debe de ser menos corrupto, porque yo creo que de ahí parten muchas cosas. Yo creo que en la corrupción es donde vienen muchos de los cánceres que padece nuestra sociedad, porque hacen divisiones, tú sí y tú no, y yo creo que ahí se rompen los esquemas de igualdad. Sería leyes, porque solamente la gente entiende con leyes. Estamos hablando de la desigualdad, y para ello y para platicar con más profundidad de cuáles son todos los factores que la rodean, sus efectos y sus causas, hoy hemos invitado a un ciudadano que ha venido participando de manera importante desde diferentes sectores productivos del país, pero también participando con distintas organizaciones de la sociedad civil para poder atenuar y generar oportunidades para las personas que menos tienen. Vamos a conversar en unos minutos con Víctor Gavito, que actualmente es el presidente de la Fundación Ibero Meneses. Pero antes de tener esta charla, vamos a conversar, como todos los programas, con Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar desde cuál es el estado de situación que están viendo diferentes organismos internacionales respecto a la desigualdad en México. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Tulio, muy buenas noches a todos. Alfonso, me llamaba mucho la atención las respuestas que pudimos observar de las personas que nos hicieron favor de contestarnos en estas entrevistas de calle, en donde claramente hablaban de cuáles son estos factores. Hablaban de la calidad de la educación, hablaban de que las inversiones tienen que estar bien orientadas, hablaban de la igualdad de oportunidades que debe haber entre hombres y mujeres, hablaban de las posibilidades de que a las comunidades indígenas habría que otorgarles también proyectos productivos que les permitieran estar más articulados a ciertos sectores de la población. Y me parece que bajo estas respuestas nos puedes tú platicar el día de hoy qué es lo que está viendo, en este caso la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en la presentación del escenario económico para México y las perspectivas que se han presentado. Sí, con muchísimo gusto, Tulio. Si nos ponen la primera gráfica, esta gráfica lo que enseña es un efecto que pudieran tener si son bien implementadas las reformas estructurales, las famosísimas reformas estructurales. Entonces, estaríamos, perdón para nuestros amigos y perdón que tome la palabra, Alfonso, estaríamos un poco recapitulando que la OCDE en su momento presentó un diagnóstico de nuestro país y una serie de recomendaciones en materia de política pública, en de cierta manera venían enunciadas estas reformas. Hablaban de la reforma energética, hablaban de la reforma educativa, hablaban de la reforma fiscal, hablaban de la reforma financiera, al sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones que aún no se ha llevado a cabo. Hablaban también, por ejemplo, ya hablamos de la reforma educativa, pero hablaban también, por ejemplo, de la reforma al campo, que entiendo que también no se ha instrumentado de manera adecuada. Ya lo platicaremos con el invitado de hoy. Del sistema anticorrupción también, que está pronto por... Que tiene que ver con la reforma a la gobernabilidad del país, ¿no? En donde tienes dos componentes, que es
La respuesta ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, en donde tenemos que decir que claramente ahí la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil han impulsado de manera muy contundente, pero también de manera muy práctica, cuáles son las premisas fundamentales que deben contener esos sistemas, y que ya los hemos platicado de manera muy clara en este programa. Y que pues haciendo ya ahí que ya abriste el tema, pues haciendo un comercial, pues seguimos para que sigan impulsando la ley 3 de 3, que hoy está platicándose y debatiéndose en el Senado, y invitamos a nuestros amigos senadores para que puedan aprobar esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana y que le debemos muchos dientes para que tenga éxito. Y que aunado a esta ley de 3 de 3, que en realidad es la ley de responsabilidades administrativas, en donde lo que se busca es que haya responsabilidades en el ejercicio de usos públicos, no solamente para los que tienen una responsabilidad de carácter público, llamarlo así, que trabajan en alguna esfera gubernamental, sino también para las personas que participan en empresas. Tiene que ver también en estas reformas que tienen que reglamentar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y creo que ahí es muy importante que en estas semanas todos estemos muy atentos de cómo los partidos políticos tendrán que hacer caso y tendrán que escuchar las exigencias de la sociedad mexicana de realmente llevar a cabo estas reformas y que se reglamente de manera adecuada para que podamos cristalizar este anhelo de la sociedad, que es combatir la corrupción en nuestro país. Bueno, ahora sí, Vayamos a las gráficas, Alfonso. Bueno, aquí esta gráfica que ya llevan un rato viéndola, lo que dice es que desde 1980 hasta más o menos como el 2015, hemos tenido un crecimiento en promedio del 0.6% per cápita. Esto quiere decir que durante cada año hemos venido creciendo 0.6%. Que eso lo que nos habla es de las grandes oportunidades que se han perdido con ese ritmo de crecimiento que ha tenido nuestro país. Es correcto, o sea, estamos creciendo por abajo del 1%, que es un crecimiento pues, superior. En la segunda parte de la gráfica estamos viendo lo que sucedería si todas estas reformas que ya platicamos se llevan a cabo y llegan a un feliz término o a buen término, como coloquialmente se dice. Tendríamos un crecimiento per cápita también en promedio del 2.4%. Lo que refleja pues, que se detonaría, como bien decían nuestros amigos que hicieron las encuestas en la calle, si damos más oportunidades o damos igualdad de oportunidades, que es lo que se pretende con estas reformas estructurales, pues la gente vería en su bolsillo reflejado pues, un crecimiento importante y podría atender a todas sus necesidades. Vamos a ver la siguiente gráfica, que está relacionada también en estos pronósticos de cómo hoy las personas, de acuerdo a datos de la OCDE, bajo un indicador que tienen ellos para medir el bienestar, cómo por cada uno de los componentes que interactúan en nuestra vida cotidiana, México está dentro de los países con las calificaciones más bajas. No sé si la quieras comentar, Alfonso. Sí, primero a lo mejor explicar un poquito qué se refiere con movilidad social. Y la movilidad social es la capacidad que puede tener una persona para ir incrementando su ingreso y poder ir subiendo en el escalafón de obtener más ingresos y por ende cubrir sus necesidades. Y que también significa que tenga la capacidad de acceder a mejores escuelas, la capacidad de satisfacer sus necesidades en materia de habitación, en materia de salud, en materia de pensión, es decir, que tengan los satisfactores sociales básicos necesarios completamente satisfechos. Entonces hoy, más bien ahorita, en esta gráfica, lo que estamos viendo es cuáles son esos temas en los que México pues, está teniendo una calificación deficiente, y vemos que es el tema de la educación, y el tema de la educación se refiere a la calidad de la educación, el tema de seguridad, eso todos lo conocemos muy bien, el tema de comunidad, que hace falta que en México los mexicanos hagamos comunidad y tengamos ese afán como de compartir las cosas para que podamos hacer comunidad. La parte de... el balance entre la vida y el trabajo, es decir, que podamos nosotros también dedicarle tiempo a fomentar los valores en nuestras familias. Exactamente. El tema de los ingresos, es un tema que acabamos de platicar en la gráfica anterior. El tema del medio ambiente, que es un tema en el que también pues hoy los ciudadanos de la Ciudad de México, valga la redundancia, tenemos precario, estamos dándonos cuenta de las deficiencias que hay en el medio ambiente y que esto se puede reflejar en otras ciudades grandes o medias del país.
el tema de vivienda, y este tema me llama la atención porque en este estudio también viene que México ha crecido en las oportunidades para acceder al mercado financiero. Y el tema de salud. Este es otro tema que tenemos carencia. Perdón, déjame hacer aquí un pequeño paréntesis, Alfonso. Claramente, los elementos que integran una política social que tienen que ver con la educación, con la salud, con la transformación comunitaria, con la vivienda, con la protección del medio ambiente y todo esto en un paraguas que son los ingresos familiares, si nos comparamos con los países de la OCDE, pues claramente estamos en los niveles más bajos de la percepción que tienen los habitantes con la satisfacción de esos servicios. Y eso lo que nos llama y lo que nos demanda, pues que hay una exigencia muy clara de la sociedad mexicana de cómo los gobiernos, pero también el sector privado, tiene que trabajar para modificar esa percepción que hoy tienen con respecto a esos satisfactores. Y hoy aquí, Tulio, en esta gráfica, pues la OCDE está hablando como en términos generales en el país, pero yo creo que sería muy interesante, y a ver si lo podemos hacer para otros programas, que pudiéramos hacer por región, porque yo estoy seguro, por ejemplo, hoy estaba escuchando una entrevista de un candidato a una de las gobernaturas que están hoy, que hoy iniciaron las campañas, y que decía que la demanda que más tienen los ciudadanos es en el empleo. Y entonces aquí pareciera que el empleo es una de las necesidades o de los temas de bienestar que están pues más que bien cubiertos, pero sí yo creo que es importante hacer énfasis y aclararles a nuestros amigos que nos están viendo que estos son temas generales y que particularmente en cada uno de los estados, seguramente de las ciudades que nos están viendo, pues tiene algunas diferencias. Vamos a ver la siguiente gráfica, si es tan amable, Alfonso. La siguiente gráfica nos muestra cómo afectaría o cómo beneficiaría más bien las reformas estructurales en términos de incrementar el bienestar y disminuir la desigualdad y la pobreza si las reformas estructurales que ya hemos mencionado se llevan a cabo correctamente. Entonces vemos hoy que sin reforma México está por debajo, muy por debajo de países como Brasil y Chile. Comparándonos con economías de América Latina. Exactamente, estamos por debajo. Estamos muy por debajo de Turquía, que es uno de los países europeos que tiene pues un alto índice de Gini. Y si se llevan a buen término, pues ya llegaríamos a empatarnos a Brasil y a Chile. Vamos a ver la siguiente gráfica y perdón que haya pedido que la veamos porque claramente esto lo que nos complementa es lo que estamos viendo aquí. Aquí lo que estamos viendo es cómo afecta la desigualdad en la satisfacción o la percepción que tiene la gente con la calidad de vida que tiene. Y vemos, por ejemplo, que la gente que es más pobre tiene más deficiencia en la satisfacción o la percepción de satisfacción que tiene con su vida. O sea, aquí claramente lo que nos está diciendo esta gráfica es que el nivel de ingreso que tiene una persona entre el decil más pobre y el decil más alto es que claramente, pues digo, parece una obviedad, pero que aquí está documentada, que el nivel de insatisfacción que tiene el decil de menores ingresos es muy alto con respecto a la calidad de vida que tiene. Exactamente, vemos que el decil más rico, que es el último del lado derecho, es el decil que más satisfacción tiene con su vida, y el decil más pobre, que es el decil del lado izquierdo, es el que menos satisfecho está con su vida. Vamos a ver la siguiente gráfica, por favor. En este orden de ideas, en la siguiente gráfica que nos están presentando en este momento en la pantalla, le pedimos a la gente de producción que nos hace favor de poner la siguiente gráfica. Ahí lo que estamos viendo también es que creo que es muy importante que la estabilidad económica que te permite tener un empleo permanente, lo que conlleva es que las personas puedan tomar decisiones de inversión familiar de mediano y largo plazo. Es decir, cuando una persona está tomando la decisión de adquirir una vivienda, por ejemplo, que es una decisión de largo plazo, las hipotecas están entre 20, 25 o 30 años en los segmentos de más bajos ingresos, pues quiere decir que tiene cierta certidumbre de los ingresos familiares que les va a poder permitir tomar esa decisión. Y esta gráfica claramente lo que nos está diciendo que la volatilidad en las fuentes de ingresos, pues nuevamente tiene una correlación altísima en los deciles que tienen menores ingresos, a diferencia en los deciles más altos.
Sí, es correcto. Aquí vemos cómo se voltea la gráfica totalmente. Entonces, cuando estamos hablando de volatilidad en los ingresos, pues obviamente la gente que tiene mayores recursos y constantemente recibe esos recursos, pues tiene menor volatilidad en sus ingresos, y la que menos recursos recibe es la que más volatilidad tiene en sus recursos. Vamos a ver la siguiente gráfica porque... Pero nos saltamos una. Ah, perdón, Alfonso. Sí, nos saltamos una. Pero, vamos a ver la que nos están poniendo aquí en la pantalla, que nuestros amigos que nos observan la están viendo desde sus casas. Tiene que ver también en el efecto que tiene el acceso a la salud, a la salud pública, en este caso a los hospitales y a la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde claramente cuando hablamos de desigualdad hay dos indicadores que realmente nos lastiman. Uno que tiene que ver con la esperanza de vida que tienen las personas, que está correlacionada con su nivel de ingresos, pero también lo que tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Alfonso? Pues mira, aquí lo que nos están mostrando estas dos gráficas, si vemos la gráfica que está en el lado izquierdo, que es la esperanza de vida, vemos que los estados, pues digamos así, como del sur del país, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, son los estados que más carencias o menos esperanza de vida tienen los ciudadanos que habitan en esos estados. Y por otra parte vemos, por ejemplo, hasta arriba en la gráfica, el estado de Nuevo León, que es uno de los estados con mayor desarrollo económico del país. También está Jalisco y Coahuila, que tienen pues una esperanza de vida mucho mayor los ciudadanos que habitan en esa región. Y pues aquí yo, o sea, como un comentario diría que pues estos son dos temas que son muy importantes en la desigualdad y en la pobreza, que tienen que ser atendidos, y hoy son atendidos con programas por parte del gobierno federal, como por ejemplo el combate al hambre, el programa este que tienen, y el programa de Prospera. Ahora, la tasa de mortalidad infantil también es otro de los temas importantes, y este tiene que ver también como con la educación. Es un tema que va vinculado con la educación, porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer para reducir esa tasa de mortalidad infantil, que son las madres que tienen que cuidarse, que no pueden embarazarse después de los 30 años, y una serie de información que ya platicamos en un programa aquí, de lo que son programas que tiene la UNICEF para reducir esta tasa de mortalidad infantil. Un poco resumiendo, en esas gráficas lo que queremos mostrar es cómo la falta de acceso o el acceso inadecuado a la satisfacción de la salud, de la educación, los elementos que tienen que ver con la salud, como la tasa de mortalidad o como la esperanza de vida, pues están claramente relacionados con el nivel de ingreso que tienen las familias. Y eso es lo que nos conlleva a que tengamos que repensar de una manera distinta, de una manera mucho más responsable, cuál debe ser el impacto de las políticas sociales que se deben llevar a cabo en todo el país. Uno de los grandes temas que se conversan actualmente es que tanto los gobiernos en sus tres niveles, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, muchas veces buscan cada uno de ellos instrumentar sus propios programas sociales. Y desde un punto de vista técnico, esto lo que significa es que hay una duplicidad de recursos para atender a los mismos segmentos de la población, que si existiera un inventario de los programas sociales de nuestro país, si hubiera un esquema transversal en donde todos pudieran participar y poner de su parte, pudiera utilizarse de manera mucho más eficiente y más eficaz los recursos públicos que se destinan, y además también se eliminaría la posibilidad, que hoy es una realidad en nuestro país, que gran parte de estos programas sociales muchas veces se utilizan pues para tener un tema de rendimiento electoral o de clientela política a los grupos que representan a estos segmentos de la población. Me ganaste lo que iba a decir yo, porque justo iba a comentar que desafortunadamente estos recursos que el gobierno invierte, que si no mal recuerdo la cifra, el tema del gasto social ha venido creciendo durante los últimos, del 2006 al 2012, en 126%, el gasto en el desarrollo social, pues sí han sido utilizados o son utilizados en temas electorales, y eso me parece que pues es una situación que, si bien sí ayuda a la gente, no le resuelve nada, y pues tenemos que trabajar en eso. Y también, Alfonso, en muchas ocasiones hemos visto que las personas se acercan a las campañas electorales, y sacamos el tema porque hoy se están iniciando en estas semanas campañas electorales para algunas gubernaturas de los estados, para alcaldías y para renovar congresos locales, y claramente lo que tenemos que tener la conciencia
es de que debemos evitar y debemos erradicar que los candidatos de los diferentes partidos políticos quieran lucrar con las necesidades de la población, que la población a su vez, ante esta falta de elementos materiales, ante estas carencias, pues tampoco sean objeto y sean rehenes electorales de estos candidatos y de estos partidos políticos. Y hoy, Tulio, yo creo que estamos hablando del tema de desigualdad y atendiendo como el tema, como que nos hemos enfocado mucho el tema del ingreso y cómo recibir ese ingreso, que es el tema de la educación y todo ese rollo. Yo creo que también hemos tratado aquí, abordado el tema de la desigualdad en cuanto a equidad de género, ¿no? Y otros temas que también son parte de todo lo que hablan nuestros amigos en las entrevistas que hicimos de calle, que son parte de la desigualdad. Alfonso, muchas gracias. Vamos a continuar a hacer un pequeño corte. Regresamos con Víctor Gavito, presidente de la Fundación Ibero Meneses. Estamos hablando de la desigualdad. Como lo comentamos hace unos momentos, hoy nos acompaña Víctor Gavito, presidente de la Fundación Ibero Meneses, pero que no solamente ha participado de manera muy activa en diferentes proyectos y programas para poder ayudar a los demás y poder combatir la desigualdad, no solamente desde la esfera profesional, sino también desde la esfera de la sociedad civil. Víctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarnos a tus órdenes. Víctor, primero, para iniciar y seguir la línea de argumentación que siempre tiene este programa, me gustaría que nos dijeras qué es para ti ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano. En primer lugar, hay que definir que la ciudadanía la otorga la Constitución. Ordinariamente la gente no tiene la oportunidad de pensar esto con la debida oportunidad. Eres ciudadano cuando cumples 18 años y tienes un modo de vivir honesto. Entonces se te otorga el derecho de participar en los asuntos públicos y además te da el derecho de poder gozar muchas cosas de las cuales no puedes gozar si eres menor de edad. Tú no puedes hacer contratos, tú no puedes tener una serie de atribuciones cuando eres menor de edad. Cuando eres menor de edad, para eso existen tus papás y existe el sistema de la patria potestad. Entonces, aquí hay un doble término. Tú llegas y cobras esa categoría, podemos decir, la sociedad te da el derecho de participar y de obligarte. Tú ya puedes firmar, ya eres una persona por ti mismo, ya tienes personalidad jurídica por ti mismo, no dependes de los demás. Perfecto. Entonces, ese es el primer tema verdaderamente fundamental. En segundo lugar, es esencialmente un derecho político. Los artículos 34 a 38 de la Constitución lo que precisan con toda claridad es eso. ¿Qué se necesita para ser, en primer lugar, ciudadano? En segundo lugar, ¿cuáles son tus derechos como ciudadano? Que es votar, ser votado, participar, asociarte, etcétera, en los asuntos políticos. Luego, ¿cuáles son tus obligaciones? Tu primera obligación es respetar la ley, ¿eh? Claro. Esto es una cuestión que se nos olvida. Cuando tú eres chico, tienes 10 años, si cometes una infracción, el responsable es tu padre, ¿eh? El que va y hace todas las gestiones, todo, eres tú. Para eso hay tribunal de menores y cosas por el estilo. Pero aquí, la potestad aquí ya tienes tú la responsabilidad. La primera responsabilidad de un ciudadano es respetar la ley, atender a la defensa de ser necesario, etcétera. Este es el aspecto fundamental. Y luego los otros artículos es cuando te suspenden o cuando te cancelan los derechos de ciudadanía. Y eso depende fundamentalmente de las violaciones que tienes ante la ley. Entonces, esta es realmente la circunstancia. Yo te diría que el buen ciudadano no es tan solo aquel que cumple con sus obligaciones, sino aquel que a través del cumplimiento de sus obligaciones está aportando al bienestar de la comunidad de la cual forma parte. Y se nos olvida que vivimos en una ciudad, en una sociedad prodigiosa de servicios. El muchacho que maneja un camión, pues está dando un servicio magnífico. El señor que maneja un convoy del metro, pues le está dando un servicio magnífico a toda la gente. Hombre, el tipo que va a la peluquería y necesita que le corten el pelo, o el que va al dentista, o el que va al médico. O sea, vivimos en una sociedad tan interdependientes unos de otros, que definitivamente eso es lo colosal. ¿Qué es ser un buen ciudadano?
cumple con tus compromisos, haz las cosas que tienes que hacer para promover que esta convivencia social en la cual estamos sea mejor. Y lo que quiero decirles es que en México hay mucha gente que hace las cosas muy bien y que por eso me apena mucho que con todos estos problemas políticos y de corrupción que tenemos, pues se demerite tanto lo que hace tanta gente bien. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por encontrar los méritos de todos aquellos que nos facilitan y nos hacen la vida muy agradable. Yo voy a un restaurante y quiero decirles que en México el servicio es magnífico. Llegan los muchachos, te atienden, dan gusto, etcétera, etcétera. Y aquel señor que preparó los alimentos, pues se esforzó en que salieran bien y que te gustaran. Y entonces, en muchísimas cosas, hombre, el muchacho que recoge la basura, ¿qué pasa cuando salen ustedes a la calle y las encuentran limpias? Pues no le dan mucha importancia, pero ¿qué tal el día que las encuentran sucias? Estallan. Lo extrañamos. Oye, no vino el de la basura, ¿qué pasó? O sea, toda esta sociedad hace una gran cantidad de cosas, muchas cosas se hacen honestamente bien. Bien, somos un país muy grande, con muchas circunstancias y muchas de las actividades que hacemos, las hacemos bien. Bien, Víctor, bajo este concepto que hablas tú de la interdependencia que tenemos los miembros de la sociedad, un poco quisiera situarlo en el tema que estamos platicando hoy de la desigualdad. Sí. Quiero decirte una cosa que yo quería aclarar. Una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza. Es correcto. Puede haber muchas desigualdades donde no se señala la pobreza. Hay desigualdad entre los ricos. Eso se me hace muy obvio. Lo que es verdaderamente importante es lo siguiente: la igualdad es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, y nuestra Constitución es el pacto social. Nuestro pacto social tiene 4 puntos claves: igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Esos son los 4 pilares que realmente tiene nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es la igualdad? La igualdad es que la gente tenga esas oportunidades que él desea y que las pueda tener por el frente. Eso es tener igualdad. Hay muchas cosas, ahorita que hablábamos de los servicios, donde se nota una desigualdad tremenda. Por ejemplo, la gente que vive en algunas zonas alejadas del país, etc., sus medios de comunicación pobrísimos. Personas que para llegar a su casa tienen que tomar un camión, los dejan en otra población y ahí toman las famosas corridas y ahí van los muchachos estos en la brecha, ¿no? Y resulta que de aquí a su casa, donde desvían, hicieron 2 horas con el camión, ¿no? Y de ahí a su casa es en 5 horas en brecha. Y entonces, ahí está la desigualdad. Oiga, ¿tienen agua corriente en sus pueblos? Pues fíjense que no tenemos agua corriente en sus pueblos. ¿Tienen clínica? Pues sí, algunas veces sí hay algunas clínicas, pero con muchas limitaciones. Cuando hablabas de la mortalidad infantil, oye, hay personas que para ir a dar luz tienen que caminar una X cantidad de kilómetros para llegar a una clínica, y esas cosas, pues las cosas no esperan. Es correcto. Las cosas no esperan y tampoco lo puedes prever de esa naturaleza. Entonces, sí, efectivamente, ojalá se hiciera un esfuerzo, porque la sociedad, te voy a dar un ejemplo. Cuando se habló de estos programas de infraestructura, yo creí que verdaderamente infraestructura era hacer todo, no nomás grandes obras. Yo les propondría una cosa al gobierno: ni un camino más de terracería en este país. Ni un camino más de terracería. Que llegue la gente, que tengan el empleo, que hagan sus caminos de mano de obra, pero que no haya un camino de terracería. Que haya condiciones, que las poblaciones tengan agua, que tengan agua corriente. Electricidad muchos de ellos sí tienen. Pero definitivamente que haya agua corriente, que la gente la pueda tener en sus casas, que todos puedan tener drenajes, etcétera, porque son condiciones de salud. Yo me acuerdo haber participado en un programa de aquellos de que, oye, que no haya pisos de tierra. Lo que llaman piso firme. Que no haya pisos de tierra, caray, tenemos tanto que hacer para que la gente alcance otros niveles. Además, que lo hagan ellos mismos, si lo saben hacer. Hay algunas veces que nos equivocamos cuando se habla de igualdad. Te voy a poner este caso. Tú vas al campo, ves un campesino. Oye, el campesino sabe sembrar, yo no. El campesino sabe seguir el clima, yo no. El campesino sabe regar, yo no. Y el campesino sabe manejar a los animales y sacrificarlos, y yo de eso
sacrificar un bicho, mejor me voy, digo, no sirvo para esas cosas. Entonces, hay que entender que este término como que lo estamos usando en un plan no tan preciso como se debería. Hay personas que tienen una enorme capacidad en el campo. Nosotros tenemos un sistema en el campo derivado de muchas tradiciones que pues no ha propiciado que mucha gente en el campo sea exitosa. No son propietarios de sus tierras, nada son poseedores, etc. Entonces, ese es un tema que se ha tratado hasta la saciedad. Ahora, déjame platicarte sobre ese tema, Víctor. Muchas veces hablamos, y lo platicábamos antes de iniciar el programa, de estas inequidades que existen dentro de un mismo territorio, donde tienes a una empresa llamada agroindustrial, en donde a través del uso de la técnica moderna está siendo mucho más productivo en el plantío de cualquier producto, versus los pequeños productores que no han tenido la posibilidad de acceder a estos mecanismos de la tecnología o tal vez hacer un uso más racional en la explotación de la tierra o que rentan o que les pertenece. ¿Cómo podemos generar estas oportunidades para este productor que no ha tenido acceso a estos satisfactores versus el productor agroindustrial que hoy claramente se ha convertido en una industria importante en nuestro país y que se ha convertido en una fuente de ingresos también relevante? Mira, hombre, este es un problema sumamente complicado porque tiene unas raíces históricas X que te las voy a describir rapidísimamente. Cuando los españoles llegaron a México, el sistema de propiedad privada no existía. No existía, ¿por qué? Porque el régimen de los mexicanos, de los aztecas o de las otras tribus, era eso, era un régimen tribal. Y dentro del régimen tribal pues, no se daba la propiedad privada. La propiedad privada que nosotros manejamos pues, es una propiedad privada romana. Entonces, tenía una agricultura seminómada, etcétera. Entonces se quiso tratar de asentarlos para que tuvieran un mayor control político los españoles o los indígenas, y entonces se decidieron traer ganado mayor, y entonces tuvo que crear los ejidos. El ejido es una institución española que se creó en México en 1523 y luego se perfeccionó en 1527. ¿Por qué española? En la época de la Edad Media, en Europa, las ciudades estaban todas amuralladas, pequeñas, y tenían ganado mayor. Entonces, el ganado mayor, ¿dónde pastaba? Afuera de la ciudad. Y entonces, esos se llamaban exidos, porque era exidos afuera de la ciudad. Y ahí pastaba el ganado mayor. Y entonces, eso pertenecía, por supuesto, al núcleo de población. Entonces, la ordenanza de 1523 es muy interesante. Dice, créense centros de población y dótense los de ejidos. Y entonces trajeron ganado mayor, empezó a traer ganado mayor de Cuba, de Dominicana, etcétera, para que verdaderamente aquí se pudiera empezar a crear eso. Se crearon las encomiendas, etcétera, como todos, pues había unas grandes posiciones ahí difíciles de manejos, comprenderás que era un régimen del conquistador y el conquistado, pues, sumamente difícil. Y además, a la gente se le olvida que en las monarquías de aquel entonces, las monarquías absolutas, había el régimen de servidumbre tremendamente duro. Aún en Europa, si tú eras siervo en Europa, dependías del señor del cual fuera un marqués, fuera un conde, dependías de él. Y el señor tenía derecho a vida y muerte sobre ti. No era una cuestión tan sencilla. Entonces, ha venido esta evolución en México, vino la época famosa, en la época de Porfirio Díaz, de delimitaciones, etcétera, donde hubo muchos problemas, pues, ¿cómo podía saber a dónde llegaba una comunidad que se había reconocido o no reconocido? Pero éramos muy poquitos, muy pocos. Cuando pasamos el siglo XX de la Revolución Mexicana, éramos 11 millones de mexicanos. Esto era realmente muy poco. Y había muchos territorios despoblados. Sí, y se consideró, ¿sabes qué? En el 17 la posibilidad de darles dominio pleno a los indígenas, creando una cuenta de deuda pública por los estados. Eso no funcionó. No tenían ni deuda pública y luego pues había muchos terratenientes que estaban ya metidos en la política que no aceptaron esa división, y posteriormente vino un código agrario allá por los 20, a través de los cuales se les otorgó fundamentalmente la posesión en la tierra. Eso no ha funcionado.
Eso no ha funcionado. O sea, se ha tratado de insistir muchísimo en la producción colectiva. Eso es un error. Cuando cuando México se abrió internacionalmente, recuerdo haber tenido una reunión con un ministro chino, donde un mexicano notable le preguntó que qué opinaba de la comuna. Y el señor nos contestó textualmente lo siguiente: miren, cuando de la misma olla come el trabajador y el flojo, el inteligente y el tonto, eso no funciona. Claro. Y ellos la han modificado. Les han dado ya la tierra en responsabilidad y les han dado la libertad de vender independientemente. Ya ha sido un éxito. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Para contestar en concreto tu pregunta. El otro día iba yo a Iztapan de la Sal y en este lado había unos muchachos arando tierra con unos modestísimos caballos. Pasaba yo a la cerca y había unos magníficos tractores. ¿Sabes cuál es el problema, además, más dramático de eso? Probablemente el hermano del que estaba arando era el que estaba manejando el tractor. Pero no tienen medios, pero tienen tal raigambre a la tierra. Es lo que han... en su cultura ellos son parte de la tierra, no tienen nuestra cultura. Ellos son parte de la tierra. Y lo que han trabajado, ya han estado sus padres así, no la quieren soltar. No la quieren soltar. Y no se ha hecho un esfuerzo realmente para tener una mayor coordinación y generar algo. Sé que algunos ejidos se han podido vender, etcétera, otros se han podido asociar, pero son los menos. Y entonces el 54% de la tierra de México es ejidal. Y entonces, sigue siendo ejidal. Sigue siendo ejidal. Entonces tenemos ese problema. Entonces, ¿por qué no permea la cultura cuando vienen aquí? No es que no permeen. Es que ellos saben que usar el tractor es mejor. Pero ¿sabes qué? Pero no tienen para el tractor. Entonces ahora el caballo. Y no hay nadie que haya dicho, oigan, ¿por qué no hacemos una central aquí de maquinaria? Modesta. No se necesita hacer una gran cosa. ¿Y sabes qué? Y les damos servicio a todos. También te doy servicio a ti. Y igual necesito que tú seas el tractorista y no que andes detrás de tu caballo. Por eso lo que significa, Víctor, es un esquema de una política transversal en donde claramente se identifiquen cuáles son las necesidades y se pongan los incentivos adecuados. Y muchas veces es lo que ha carecido nuestro país para poder fortalecer algunos sectores productivos. Yo te diría otra cosa. ¿Sabes lo que alguna vez me duele? Yo creo que hemos hablado mucho y hemos sido verdaderamente indiferentes a la situación de muchas de estas personas. ¿Cómo puedes ser indiferente si tú eres el vecino a una situación tan desigual, tan desfavorecida de este tipo de gentes? La sociedad lo puede hacer. Para eso es muy importante lo que tú siempre has dicho, un buen ciudadano, una buena política. Oigan, vamos a lograr que nuestra gente verdaderamente se supere. Tienen una gran capacidad. Mi experiencia con este tipo de gente, en los niveles de trabajo donde he tenido muchísimas gentes trabajando conmigo, ellos son sumamente capaces. Sumamente capaces. Aprenden las cosas de otra manera. No tienen la escolaridad nuestra. Igual en muchas cosas no tienen la racionalidad. Pero tienen una práctica en algunas cosas. Tienen un sentido común que les permite resolver los problemas. ¿Por qué no pensar cómo estas personas pueden ser más? ¿Por qué necesariamente nada más tenerlas sujetas? Este dirigismo sobre la gente. ¿Por qué tenemos que estar dirigiendo a la gente si ellos pueden? Entonces creo que este es uno de los temas verdaderamente centrales. Yo te diría que el primer principio de la igualdad es conocer que la gente es sumamente capaz. Tan capaz o más capaz que nosotros. Así es. Nosotros hemos tenido la ventaja sobre ellos igual de tener una educación diferente, una educación más amplia, que te da otra perspectiva del mundo, etcétera, ¿no? Pero no somos no tenemos más capacidad que ellos. Que eso en términos prácticos, Víctor, lo que significa es darle la oportunidad al otro de que pueda probar las capacidades innatas que tiene. Porque la diferencia entre una persona que ha tenido acceso a la educación formal y que no la ha tenido es que tal vez tenga una metodología distinta en la manera como racionaliza una posible solución al problema. Pero los otros tienen una capacidad nata de nada más te voy a decir esto. En San Luis Potosí hubo una persona, un abogado que todos conocimos, que fue don Benito Solís Luna, el hombre que hacía los textos de civismo, etcétera. Un personaje, un hombre realmente admirable. Bueno,
ahí en San Luis Potosí tenía un amigo que era chichimeca. Era chichimeca. Y afuera de San Luis Potosí hay unas zonas muy amplias, valles muy amplios, donde el piso parece talco, así de como lo ha quemado el sol, etc. Yo un día llego y le dijo, Benito, allá hay agua. A ver. Benito, allí hay agua. Entonces, don Benito fue allí a la Secretaría de Agricultura. Oiga, me dice este muchacho que allá hay agua. Oiga usted, qué barbaridad. Ha pasado el satélite, ha vuelto a pasar, ha vuelto a regresar, ha vuelto a pasar. Y ahí no hay agua. Entonces llegó y le dijo, oye, ahí no hay agua. Benito, allá hay agua. A ver, demuéstramelo. Fue, agarró una pala, empezó a escarbar. De a un metro, había tierra oscura. Fue don Benito, compró una serie de esas hectáreas, etc., y sacó unos magníficos pozos. Magníficos pozos. Luego sembró ahí uvas y la Biblia, y ¿sabes qué? Y no le fue bien, no le fue bien. O sea, era un gran abogado, pero un mal hombre en negocios. Pero fíjate, pasó el satélite. El satélite dice que no hay agua. Si yo llegué y dije, allá hay agua. Y con una pala fue y demostró que sí había agua. Y luego perforaron y se demostró que sí había agua. Entonces, por favor, la gente tiene una capacidad. Te voy a explicar lo que me pasó a mí en el 85. Se rompieron, con el terremoto, se rompieron las redes de agua del oriente de la ciudad. Entonces se estaba mezclando el agua negras con las aguas potables. Entonces el gobierno, en una emergencia tremenda, tuvo que cerrar. Claro. Entonces, en aquel entonces, el secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Vizcarra, me llamó y me dijo, Víctor, tienes que ayudarme. ¿Qué puedes hacer? ¿Nos pueden mandar agua? Sí, señor. Entonces agarré unas pipas de Apura, las mandé. Llegaron a él, me habla el chofer de la pipa, Eugenio. Me dice, licenciado, pues es una tontería. Ahí estaban todos los ingenieros. Es una tontería. Estoy echando agua limpia en baldes sucios. Estoy echando agua limpia en baldes sucios. Esto no puede ser. Pues claramente está desperdiciando. Y entonces me dijo, ¿no lo podemos envasar? Yo en Alpura, yo fui 42 años director de Alpura. Entonces, tenía yo como 2 millones de envases del Weight Watchers, aquella organización que había en México, ¿no? ¿Sabes qué? Llené el agua y se la llevé y casi le entregué 2 millones de litros a la gente. Ahí, ¿por qué? Porque fue el chofer el que dijo, eso no sirve. Entonces, he tratado de estos ejemplos para ilustrar que realmente la gente tiene una enorme capacidad. Y que entonces es una cosa la desigualdad y desgraciadamente la pobreza es un resultado. X. Qué difícil definir la pobreza. Víctor, sí, estamos concluyendo el programa, pero me gustaría preguntarte y con esto finalizar, si tú tuvieras la posibilidad de ser un decisor público y estuviera en tus manos diseñar las políticas que redujeran la desigualdad que tiene, como lo habías mencionado, el efecto de la pobreza, ¿qué es lo que harías? Mira, en primer lugar, yo consultaría con estos hombres cuáles son sus aspiraciones. ¿Por qué voy a dirigir yo? Ellos mismos pueden tener su gran capacidad de desarrollo. ¿Qué necesitan? ¿Qué les damos? Y no qué les damos, en el sentido de que te voy a dar, no. ¿Qué requieres? ¿Qué deseas? ¿Qué aspiras a ser? Porque las aspiraciones de la gente son diferentes. Yo he tenido personas que no han querido tener una responsabilidad. Que la han evadido, de cierta manera. No, simplemente, quiero decirte, yo he tenido personas, choferes, que les he dicho, oye, ¿te voy a pasar jefe de turno? No. No. Yo prefiero seguir donde estoy. ¿Y estás a gusto? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Mejor? Muy bien. O sea, hay que entender que toda la gente tiene un nivel de aspiraciones diferente. Entonces, hay que hablar con los que están interesados. Yo hablaría con los agricultores a ver qué se necesita, porque comprenderás que las áreas son diferentes.
No es lo mismo sembrar en Sinaloa, ¿verdad?, que sembrar en Hidalgo. Claro. Oigan, ¿qué hace falta? Vamos a pensar rápidamente. Se supone que todas las organizaciones gubernamentales tienen la suficiente información para saber qué es lo que ahí se necesita. Pero dime, ¿por qué forzar a la gente a cambiar? Yo me acuerdo cuando hubo una campaña en el 70, con el Chavo Echeverría, cuando se habló de la vocación de la tierra. Y llegaban a cambiar. Usted está haciendo eso, tiene que hacer el otro. El otro sabía que eso no iba a funcionar. Mira, es tal la sabiduría que si aquí estoy sembrando hoy hortalizas, es porque el que la está sembrando sabe que se dan. Que llega alguien y dice, mire, en vez de hortalizas, usted va a sembrar ahora aquí maíz. Óigame, no. ¿Por qué? Porque aquí se dan las hortalizas. Entonces, cuando se habla de igualdad, yo te diría que el primer principio de igualdad es reconocer la capacidad que tiene la gente de decidir por sí misma. Yo no tengo por qué decidir por ellos. Que ellos decidan. Y si son ciudadanos, que usen realmente todos los instrumentos que le da política para llegar con quienes son responsables a decir, yo quiero hacer esto, yo creo que esto es lo que debemos hacer. Ese es el aspecto importante. Eso es dar igualdad. Y si ellos aspiran a estudiar, que estudien. ¿Quiere usted, tiene usted la aspiración? ¿Quiere usted estudiar? Estudie. Usted no consigue estudiar, quiere usted que demos algunos cursos prácticos de manejo, no manejo. ¿Qué necesita usted para ser realmente útil? Yo siento que eso es lo verdaderamente importante. Darle esa posibilidad a la gente y nosotros tratar de que esa aspiración que tenga la puedan cumplir. Hombre, siempre cuando sean aspiraciones razonables, ¿no? Víctor, muchas gracias. Aspiraciones de sentido común. Se nos ha terminado el tiempo. Quisiera yo agradecerte el trabajo ciudadano que tú llevas a cabo. No solamente apoyando programas sociales, sino también apoyando proyectos ciudadanos, lo cual se te reconoce ampliamente, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, joven. Nos quisiéramos quedar con este último comentario. La necesidad y la capacidad de poder escuchar a los demás, de poder entender cuáles son sus aspiraciones y cuáles son sus necesidades. Y a partir de ahí, construir una responsabilidad mutua que le permita que todos seamos facilitadores para que las personas cristalicen las aspiraciones que tienen, pero también los que tienen mayores atributos o satisfactores lo pongan al servicio de las personas que menos tienen. Y eso nos parece que es un camino que los ciudadanos debemos tomar para poder tener mayor acercamiento con todos los que nos rodean. Muchas gracias, los invitamos que nos vean la próxima semana aquí en Buen Ciudadano. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.